Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar la filosofía moderna, el conocimiento y el hombre. A continuación presentamos los integrantes que conforman este equipo: María José Ruiz Juárez, Jesús Adrián Martínez Notario, Antonio Gregorio Palacios Castro y su servidor Alexia Naftalí Rodríguez Salván. Comenzamos primero con la parte del índice. Eh, Llegamos a ver aquí qué es lo que vamos a hablar a continuación en las siguientes diapositivas. El número 1, la filosofía moderna, pilares fundamentales de la filosofía. Número 2, número 3, el surgimiento de lo divino a lo humano. 4, la revolución epistemológica. 5, René Descartes. 6, David Hume. 7, Immanuel Kant. 8, el hombre y la verdad. 9, legado de los grandes pensamientos y la influencia durante la etapa de la filosofía moderna. A continuación presentamos qué es la filosofía moderna. Para saber qué es la filosofía moderna, fue un periodo transformador en la historia del pensamiento a mediados del siglo XVII hasta los finales del siglo XX. En esta parte pues se extendió desde el Renacimiento hasta el siglo XVII. Esta era se distingue por un cambio radical, de que pasamos de una visión un poco más teocéntrica y característica de la Edad Media a una concepción más centrada en el ser humano y el poder de la razón. Más o menos resumido sería que la filosofía es el estudio pues sistemático de cuestiones existenciales. En este caso, el conocimiento, la verdad, la moralidad y la realidad. Por eso esto fue una gran etapa para en el siglo XVII y siglo XX, porque revolucionó el pensamiento de los filósofos. A continuación presentamos los pilares fundamentales de la filosofía moderna. En este caso pues serían la parte de las características que tenía la filosofía moderna. Este periodo se cimentó sobre la idea revolucionaria que redefinieron la búsqueda del conocimiento y la comprensión existencial de la humanidad. Sus características esenciales se sentaron en las bases para gran parte del pensamiento contemporáneo y la ciencia moderna. Las siguientes son las características de la filosofía moderna: el racionalismo y el empirismo, que pues son dos corrientes principales que debatieron el origen del conocimiento. En este caso podemos llegar a ver de que el racionalismo es la razón, es la fuente principal del conocimiento, y el empirismo pues es la experiencia y la observación que son la fuente principal para tener o el conocimiento, es la fuente principal de conocimiento. En este caso pasamos con la parte de subjetividad y conciencia. En este caso se otorga una importancia capital al yo que conoce. La reflexión se dirige no solo a la realidad externa, sino también a cómo percibimos y cómo nuestra conciencia moldea esa percepción. Rápidamente explicamos de que la subjetividad es la experiencia personal y única de un individuo, de una persona, en este caso el yo, incluyendo pues sus pensamientos, sus sentimientos y las percepciones que esta persona llega a tener. Por otra parte, pues la conciencia es el estado de estar despierto y ser consciente de uno mismo y su entorno. Es la capacidad de tener experiencias subjetivas como pensamientos, sentimientos y sensaciones. Por esto va en conjunto de la subjetividad. Y por último tenemos la parte crítica y autonomía. En este caso, pues podemos llegar a saber de que un espíritu crítico hacia las tradiciones y dogmas imperantes, se busca la autonomía de la razón y la libertad individual para pensar sin ataduras externas, marcando el inicio de la ilustración. En este caso, la crítica y la autonomía marcaron ese inicio de la ilustración, a esta parte de la filosofía moderna, ya que pues también la crítica es cierto concepto que se le da a algo, ya sea a un propósito, a un decir, a una persona, que va de acuerdo a aquellas figuras dogmáticas imperantes. Y para este caso fue muy importante estas características en la parte de la filosofía moderna. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente compañero.
Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el surgimiento de la filosofía moderna y cómo ésta ha cambiado en la manera en la que entendemos el conocimiento y la realidad. Como primer punto tenemos de lo divino a lo humano. Durante la Edad Media predominaba un pensamiento teocéntrico y dogmático, es decir, que todo giraba en torno a lo divino y a la religión. Con el humanismo y el renacimiento se dio un cambio este, en el ser humano y su capacidad de poder razonar se colocaron en el centro de la reflexión. A partir de ahí la filosofía empezó a enfocarse en preguntas como cómo adquirimos el saber y cuál es nuestro papel en el universo. Como siguiente punto tenemos la revolución epistemológica, el origen del saber. Este es uno de los rasgos más importantes de la filosofía moderna, ya que fue llamada la revolución epistemológica, cuando la pregunta principal dejó de ser qué es la realidad para transformarse en cómo conocemos la realidad y cuál es la validez de nuestro saber. De ahí surgieron dos grandes corrientes, que es el racionalismo y el empirismo. El racionalismo afirma que el conocimiento nace de la razón y del pensamiento lógico, y el empirismo se sostiene que todo conocimiento viene de la experiencia sensible y de la observación del mundo. Como siguiente punto tenemos que uno de los principales punto clave de este cambio fue René Descartes, que este fue la razón del fundamento. René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, él basó su método en la duda y en la razón, y su frase más famosa es pienso, luego existo. Descartes defendía que la razón era el verdadero fundamento del conocimiento y además planteó eh, el dualismo sustancial, que es la separación entre la mente y el cuerpo. En conclusión, la filosofía moderna significó un paso enorme. Pasamos de lo divino al humano, de aceptar dogmas a cuestionar y buscar fundamentos racionales. Ahora yo vengo a hablar de lo que es David Hume. David Hume fue uno de los filósofos más importantes del empirismo. Hume defendía que el conocimiento no proviene de la razón como pensaba Descartes, sino de la experiencia y lo que captamos con nuestros sentidos. Él hacía una distinción entre impresiones e ideas. Las impresiones son las percepciones de lo que vemos o oímos, es decir, todos nuestros sentidos, y las ideas son solo recuerdos o copias débiles de esas impresiones. Quiere decir que las ideas básicamente es la manera en que recordamos lo que sentimos, escuchamos. Básicamente, las ideas son la percepción de los sentidos, que son las impresiones, a lo que denominamos anteriormente. Hume también cuestionó lo que es conceptos que parecían obvios como la causalidad. Según él, cuando decimos que una cosa causa otra, en realidad lo que hacemos es observar con una repetición constante de hechos, pero no podemos demostrar una conexión directa. Esto se puede ejemplificar, por ejemplo, cuando nosotros soñamos con algo que va a pasar. Eso no es simplemente un tipo de premonición, simplemente nuestro cerebro analizó la información del entorno y pudo sacar esa conclusión. Más sin embargo, no se puede demostrar con certeza ese tipo de conexión entre el sueño y los hechos que llevaron a causar ese sueño. Este pensamiento fue muy influyente porque puso en duda la certeza absoluta del conocimiento y mostró que la mente humana tiene límites. Ahora proseguimos con Immanuel Kant. Immanuel Kant este, decía que el conocimiento se forma de dos elementos: la experiencia que recibimos del mundo externo, o sea, de lo que nos rodea, y las estructuras internas que ya tienen nuestra mente, como el tiempo y el espacio que usamos para organizar esta experiencia. Por eso afirmaba que el ser humano no conoce como tal, como son en sí mismas,
sino como aparecen a través de nuestras percepciones y categorías mentales, es decir, los fenómenos que se producen a través de nuestro alrededor. Su filosofía es conocida como criticismo porque analiza críticamente cómo conocemos y cuáles son los límites de la razón. Con eso, Kant abrió una nueva etapa de la filosofía, incluyendo tanto la ciencia como la ética en la forma de comprender el ser humano. Ahora pasamos con lo que es el hombre y la verdad. Eh, Aquí se reflexiona sobre la relación que tenemos con el conocimiento y la búsqueda de lo verdadero. La filosofía moderna plantea que el ser humano es un ser que siempre está dudando, preguntándose, cuestionando y buscando fundamentos sólidos, o es decir, argumentos para comprender el mundo. O sea, que todo tiene una razón de ser. Con Descartes vimos la importancia de la razón, con Hume la relevancia de la experiencia y con Kant la síntesis de ambas. Esto nos muestra que la verdad no es algo que se encuentra de manera inmediata o absoluta, sino que es un camino de reflexión constante, en que el ser humano construye sentido a partir de su razón y de su experiencia. En otras palabras, el hombre no solo dice la verdad, sino que participa activamente en su construcción. Esto englobado quiere decir que a través de las dos analogías anteriores, el ser humano va construyendo su propio conocimiento a través de los errores, a través de lo que es las percepciones, las ideas y cómo criticamos esas ideas y percepciones para construir un argumento y ese argumento nos ayude a lo que es aclarar una verdad. Esa verdad es el conocimiento que la humanidad va adquiriendo con el tiempo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Gregorio Palacios Castro y estaré explicando el legado de los grandes pensadores. Los filósofos fueron clave en la modernidad, no solo redefinieron la epistemología y la antropología filosófica, sino también sentaron las bases del pensamiento crítico y moral contemporáneo. Por ejemplo, tenemos a René Descartes, el cual introdujo la metodología, que es decir, que cuestiona todo para encontrar las verdades seguras. También fundó el racionalismo, que confía en la razón como fuente principal del conocimiento. Y pues planteó el dualismo mente-cuerpo, que fue la clave para entender al ser humano y el concepto del yo. También tenemos a David Hume, que fue un representante del empirismo que se basa en la experiencia como fuente de reconocimiento. También demostró que gran parte de lo que sabemos proviene de los hábitos y las asociaciones de nuestras ideas, no de la certeza absoluta. Esto pues nos llevó al escepticismo profundo sobre lo que realmente podemos conocer. Y también tenemos el gran legado de Immanuel Kant, el cual propuso una síntesis entre racionalismo y empirismo. Dijo que el conocimiento surge de la interacción entre la experiencia y la estructura de la mente, lo cual es real, y elevó la autonomía y la razón práctica como fundamento de la moral. Y pues sus ideas no solo chocaban, también se complementaban y marcaron el inicio de una nueva era intelectual. También hablaremos sobre la influencia duradera de la filosofía moderna, ya que pues la filosofía moderna no solo fue un movimiento histórico, sino que fundó el pensamiento contemporáneo al cuestionar el conocimiento moral y político. Abrió camino para la creencia moderna, los derechos humanos, la democracia y el concepto de individuo autónomo. En este caso tenemos la duda sistemática, el cual busca verdades firmes y no acepta nada sin cuestionar.
También tenemos la prioridad de la razón, pues se basa más en confiar en la capacidad humana para pensar y analizar. También tenemos los valores del individuo, que coloca la autonomía y la libertad como principios centrales de uno mismo. Y también tenemos nuestro impacto duradero, el cual en estas ideas sentaron la base del mundo actual. Bueno, estas corrientes filosóficas aún inspiran la forma de la que entendemos en la actualidad y también la forma en la que entendemos la ciencia, la política, la moral y nuestra libertad individual como seres humanos. Es todo en esta ocasión y muchas gracias por su atención.